Bueno, buenos días. Hoy vamos a hablar de la clasificación de los arcos parcialmente desdentados en prótesis parcial removible. Generalmente los seres humanos, y más los odontólogos, estamos acostumbrados a clasificar. ¿Qué quiere decir? Ustedes han visto, por ejemplo, los que ya hicieron operatoria dental, que las clases de Black en operatoria dental, también en ortodoncia se dividen en clases, y en prótesis parcial removible también vamos a clasificar los arcos parcialmente desdentados. ¿Y para qué vamos a clasificar? Porque es la clave para realizar el diseño y la confección de una prótesis parcial removible. ¿Para qué clasificamos? Nosotros tenemos que cumplir determinados requisitos, o sea, no puede venir cualquiera y decir, bueno, yo voy a hacer una clasificación. No. Esa clasificación tiene que tener un porqué. Cómo debe cumplir determinados requisitos para poder clasificar los arcos parcialmente desdentados. Y estos son: visualizar rápidamente el tipo de arco parcialmente edéntulo que vamos a examinar. Vamos a tener que permitir una rápida diferenciación entre las prótesis de soporte mixto y las de soporte dentario. ¿Para qué? Para dar una idea general del diseño, y aparte debe ser universalmente aceptada. Ustedes la clasificación que conocen, que ya la dieron en técnica de prótesis, es la clasificación de Kennedy. ¿En qué se basó Kennedy para realizar la clasificación? Kennedy era un odontólogo, profesor en una universidad de Estados Unidos, y él lo que hizo es dividir las prótesis según la cantidad de casos que veía de cada una. O sea, hizo una clasificación topográfica, pero a la vez es estadística. O sea, él vio que la mayor cantidad de casos era el desdentado posterior bilateral, y por eso la llamó clase 1 de Kennedy. Luego vio que la que seguía en cantidad de casos era el desdentado posterior unilateral, y la llamó clase 2. Luego vio que la que se presentaba también con más asiduidad era la clase 3, el desdentado posterior unilateral, limitado mesial y distalmente por piezas dentales. Y por último, vio que la clase 4, o sea, el desdentado anterior, limitado mesial y mesialmente por piezas dentarias, y que cruzaba la línea media, era la que se veía con menos frecuencia. Ese estudio lo hizo en el año 1925. Luego, Applegate, en el año 60, añadió 2 clases más: la clase 5 y la clase 6. Ambas clases son modificaciones de la clase 3. La clase 5 es la clase 3 cuyo pilar anterior no es apto para recibir soporte. Ustedes saben, como ya lo dimos al principio de año, que las piezas dentarias anteriores
incisivos laterales y centrales no son piezas aptas para recibir soporte. Por lo tanto, cuando faltan esas piezas, cuando faltan esa pieza dentaria, por ejemplo el canino, que es el único diente anterior apto para recibir soporte, es una clase 5 de Kennedy-Applegate. Y la clase 6 es cuando faltan tan pocas piezas dentarias que estaría indicada una prótesis fija, pero por diferentes motivos se realiza una prótesis parcial removible, como puede ser uno de los motivos la parte económica o movilidad dentaria, que las piezas no estén periodontalmente aptas, o puede ser que sea una prótesis provisoria que se va a colocar hasta el momento de realizar una prótesis fija. Applegate también aplicó reglas para la clasificación de Kennedy. ¿Qué dicen estas reglas de Applegate? Que toda clasificación debe ser confeccionada después de realizar todas las extracciones que hay que realizar. La segunda regla dice que si un tercer molar está ausente y no se va a reemplazar, ¿cuál puede ser el caso en que no se reemplace un tercer molar? Por ejemplo, que no tenga el antagonista o que el antagonista sea una pieza artificial, que es raro, ya que las prótesis generalmente no reemplazan los terceros molares. O sea, si un tercer molar está ausente y no se va a reemplazar, no se va a considerar en la clasificación. La tercera regla de Applegate dice que si un tercer molar está presente y vamos a utilizarlo en la clasificación como soporte, debe considerarse en la clasificación. La cuarta regla dice que si un segundo molar no está presente y tampoco lo vamos a reemplazar por falta de antagonista, no lo vamos a considerar en la clasificación. La quinta regla dice que las áreas o el área desdentada posterior siempre será la que determine la clasificación. La sexta regla dice que las zonas desdentadas distintas a la que determinan la clasificación reciben el nombre de subdivisión y se las va a designar con números. La séptima regla dice que solo se considerará el número de zonas, no su extensión, o sea, el número de zonas, no la cantidad de piezas que faltan. Una zona, por ejemplo, pueden faltar 2 premolares, pero si están seguidos, esos 2 premolares es una sola zona. Y la octava regla dice que en la clase 4 no puede haber subdivisión, porque cualquier zona edéntula que haya posteriormente llevará consigo el cambio de clase. Acá vemos gráficamente la clasificación de Kennedy, el desdentado, posterior, bilateral, que faltan las piezas dentarias. A esto lo llamamos sillas libres posteriores. La clase 1 tiene 2 sillas libres posteriores. Acá vemos una boca donde faltan los últimos
molares, primero y segundo molar. La clase 2 de Kennedy, el desdentado posterior unilateral, tiene solamente una silla libre posterior. La clase 3, el desdentado posterior unilateral, limitado distal y mesialmente por piezas remanentes. La clase 4, el desdentado anterior que cruza la línea media, limitado mesial y mesialmente por piezas remanentes. Acá lo vemos en la figura, acá vemos una boca. Esa clase 4 se puede extender, ya sea desde los caninos, por ejemplo, hasta que falten todos, incluso los premolares, o sea que queden solamente los molares posteriores. La clasificación 5 de Kennedy-Applegate es, como ya dijimos, una modificación de la clase 3, cuyo diente anterior no es apto para recibir elementos de soporte, o sea, hay ausencia del canino. Una clase 5 de Kennedy. Y la clase 6, por ejemplo, falten 2 premolares que pueden ser tranquilamente reemplazados por prótesis fija. Hace unos años hicimos nosotros un estudio de investigación a ver si la clasificación que había hecho Kennedy en el año 1925, o sea, casi 100 años atrás, se seguía manteniendo en la actualidad. Lo único de diferente que vimos en ese estudio realizado con casos de alumnos que se realizaron las prótesis en la facultad, es que la clasificación se seguía manteniendo. La clase 1 era la que presentaba mayor cantidad de casos, pero la clase 2 había pasado a un tercer lugar. Y esto se debía prácticamente a la presencia del tercer molar. O sea, con el tiempo la gente dejó, o sea, los odontólogos, dejaron de extraer los terceros molares y al quedar en boca se mantenía, al mantenerse ese tercer molar, ya la clase 2 pasaba a ser una clase 3. Entonces se modificó esa clasificación. Eso es para la información de ustedes. O sea, los otros casos se siguieron manteniendo, en cambio la clase 3 pasó a ser la segunda clase que se veía con mayor frecuencia. Otro de los autores que clasificaron los arcos parcialmente desdentados fue Swenson, que fue hecha esta clasificación, que también es topográfica, o sea, tiene en cuenta la cantidad de piezas dentarias que faltan, y Swenson lo que hizo es modificar la clasificación de Kennedy. Para él, para hacerlo de una forma más didáctica a la clasificación, llamó clase 1 al desdentado posterior unilateral, o sea, el que tenía solamente una silla libre. La clase 2 la llamó al desdentado posterior bilateral,
O sea, intercambió esas dos clases. La clase 3 es igual a la clasificación de Kennedy y la clase 4 también es igual a la clasificación de Kennedy. Swenson no tiene clase 5 ni clase 6. Y otra modificación que hizo es que a las subdivisiones de Kennedy las llamó modificaciones. Y en vez de denominarlas con números, las denominó con letras, que pueden ser anterior, o sea, A anterior, P posterior y AP cuando es antero-posterior. Ay, por favor, Edgardo, ¿podés poner el micrófono en mudo? Bueno. O sea, la clasificación de Swenson, para Swenson, la clase 1 es el desdentado posterior unilateral, la clase 2 es el desdentado posterior bilateral, la clase 3 es exactamente igual a la clasificación de Kennedy y la clase 4 igual a la clasificación de Kennedy. Vamos a practicar solamente con estas dos clasificaciones que vimos hasta ahora. Para Kennedy, esto sería una clase 1 de Kennedy, subdivisión 1, 2, 3. En cambio, para Swenson, esto es una clase 2 de Swenson, modificación posterior, porque acá falta un premolar, anterior, porque faltan los 4 incisivos, y posterior, porque falta el primer premolar del otro lado. Esta otra clase sería una clase 2 de Kennedy, porque tiene una sola silla libre posterior, subdivisión 2, porque tiene 2 espacios, 2 áreas, no importan la cantidad de dientes que falten. Y para Swenson sería clase 1 de Swenson, porque tiene una sola silla libre, modificación anterior y posterior. ¿Estamos hasta ahí? Parece que sí. La clase 3 de Kennedy. Clase 3, desdentado, posterior, unilateral, limitado, mesial y distalmente por piezas remanentes. Subdivisión 2. Tenemos un espacio anterior y otro espacio acá posterior. Para Swenson sería clase 3 de Swenson, porque no cambia, modificación anterior y posterior. ¿Hasta ahí estamos? La clasificación de Kennedy y de Swenson. Sí, bueno, profe. Seguimos. Listo. Después hubo otro autor, que fue McCracken, y se basa McCracken en el terreno sobre el cual apoya la prótesis, y la dividió en 2 grandes grupos. La que es dentosoportada, o sea que solo va a intervenir en el soporte
el terreno dentario, y las de soporte mixto, que pueden ser dento-muco-soportadas o muco-dento-soportadas. Las dento-muco-soportadas es cuando hay mayor cantidad de piezas dentarias que mucosa. Y la muco-dento-soportada es cuando hay más cantidad de terreno mucoso que dientes aptos para recibir soporte. Hacemos el ejercicio, clasificación de McCracken. Vemos que acá esto es una clase 2 de Kennedy, una clase 1 de Swenson. Para McCracken, esto es dento-muco-soportada. Solamente faltan 2 molares, si es que no tenemos que reponer el tercero. O sea, hay mayor cantidad de dientes aptos para soporte que las piezas que tenemos que reponer. En cambio, por ejemplo, este caso, una clase 1 de Kennedy, subdivisión 1, 2 y 3, tenemos que es, según el McCracken, es muco-dento-soportada. O sea, hay mayor cantidad de terreno mucoso que dientes aptos para recibir soporte. En este caso, una clase 3 de Kennedy o una clase 3 de Swenson. Este caso, según McCracken, es una clase dento-soportada. O sea, va a estar soportada la prótesis que vayamos a hacer por dientes aptos, varios dientes aptos para recibir soporte. La prótesis va a ser la típica mesa de 4 patas, o sea, vamos a tener soporte dentario en cada 2 soportes dentarios por cada hemiarcada. Y luego tenemos la clase 4 de Kennedy, o clase 4 de Swenson, donde el soporte va a ser dento-muco-soportado. ¿Por qué? Porque a pesar de tener varias piezas aptas para recibir soporte, en este espacio no tenemos una línea recta. Este soporte, esta mucosa, va a recibir cargas. Esto no es una línea recta, hay demasiados dientes a reponer y es una línea curva. Entonces decimos que es dento-muco-soportada. Y tenemos también otra clasificación, que es la clasificación integral evolutiva. ¿Por qué decimos que es integral? Porque integra tanto la parte del soporte, como hacía McCracken, o sea, la divide según el soporte que tenga, si es soporte solamente dentario o si es de soporte mixto, y evolutiva porque está yendo desde lo más fácil de funcionar en boca a lo más difícil de que funcione en boca. O sea, nosotros tenemos que poner todo de nuestro lado para que cualquier prótesis funcione correctamente, pero al tener 2 sillas libres va a ser más difícil que el paciente pueda llevar
esa prótesis. La integral evolutiva no tiene un autor, se llama así, y es la clasificación que sigue la cátedra, porque nos parece la más didáctica, y la clasifica en clase 1, cuando es dentosoportada sin palanca, o sea, nos está hablando que tiene un tipo de soporte solamente dentario y por lo tanto no va a haber palanca. ¿A qué llamamos nosotros palanca? La palanca se forma en prótesis parcial removible cuando tenemos, como dijo la doctora Romano cuando dio soporte mixto, a distintas depresibilidades en un terreno. Nosotros sabemos que en las prótesis con soporte mixto, el terreno mucoso se deprime mucho más que el ligamento periodontal que sostiene a la pieza dentaria. Por lo tanto, se va a crear un movimiento, y ese movimiento es un movimiento de palanca que se da en las prótesis con soporte mixto. Al ser la clase 1 dentosoportada sin palanca, nos está diciendo que esa prótesis va a intervenir solamente el terreno dentario. La clase 2, integral evolutiva, se llama dentomucosoportada con palanca anterior. ¿Qué nos está diciendo? Que es una prótesis que va a tener un tipo de soporte mixto, donde va a haber mayor cantidad de piezas dentarias aptas para soporte, que mucosa, y que va a tener una palanca anterior. O sea, la depresibilidad del terreno mucoso se va a dar en la zona anterior. La clase 3, integral evolutiva, se llama mucodentosoportada con palanca unilateral posterior. ¿Qué nos está diciendo? Que va a haber un tipo de soporte mixto, que va a ser mayor la cantidad de terreno mucoso que dentario, y que va a tener la palanca, o sea, la depresibilidad, o sea, el terreno mucoso, va a ser unilateral y posterior. Y la clase 4, mucodentosoportada, con palanca bilateral posterior. ¿Qué nos está diciendo? Que va a tener 2 sillas libres, que van a ser posteriores, y por lo tanto el terreno va a ser mixto, mucodentosoportada con palanca bilateral posterior. Cuando se pide que nos digan la clasificación integral evolutiva, tienen que decir todo. No, clase 1, clase 2. No, tiene que decir todo. Clase 1, dentosoportada sin palanca, y así sucesivamente. Es como nosotros le decimos, con el nombre y el apellido. Vamos a ver en ejemplos. Clase 1, integral evolutiva, dentosoportada sin palanca. O sea, acá no interviene el terreno mucoso. Clase 2, integral evolutiva, dentomucosoportada con palanca anterior. Clase 3, mucodentosoportada con palanca unilateral posterior. Y acá me quiero detener un segundo para aclarar algo. Si nosotros tuviéramos que clasificar según Swenson,
no según Swenson, según McCracken, para McCracken, esta clase sería dento-muco-soportada. Pero los autores no se conocieron entre sí y no tienen nada que ver una clasificación con la otra. O sea, esta clase, según McCracken, es dento-muco-soportada. Según Integral Evolutiva, es una clase 3, muco-dento-soportada con palanca unilateral posterior. ¿Entendido eso? Porque siempre se arma confusión y la clase 3, Integral Evolutiva, dice así y no la vamos a cambiar porque McCracken diga otra cosa. Y la clase 4, Integral Evolutiva, es muco-dento-soportada con palanca bilateral posterior. ¿Entendido hasta ahí? Sí, profe. Chicos, Sí, sí. ¿están? Sí, profe. Sí. Perdón, Sí. Patricia, ¿me dejas acotar algo? Sí. Vos sabés muy bien que nosotros también tuvimos un profesor que él siempre decía, y yo ascribo eso, que cuando hay un terreno mixto y hay una silla libre, siempre el soporte principal es la silla libre, es decir, es el terreno mucoso. ¿Por qué? Porque es el que te va a estar generando la dificultad para resolver biomecánicamente. Y la clasificación de integral evolutiva dice exactamente eso, porque no solo clasifica topográfica, sino funcionalmente. Por eso son siempre mucodentosoportadas, porque es el soporte primario en ese caso. Si vos tenés dos sillas libres o una, siempre el soporte principal es el mucoso. Es donde va a estar generando, es lo que hace a la prótesis parcial removible, es donde se te va a estar generando la palanca, donde vos vas a tener que diseñar de una forma distinta para tratar de aumentar el soporte en general, y vas a utilizar otro tipo de retención, tanto directa como indirecta, que eso se verá más adelante. Está muy bien la aclaración que hiciste, y yo aclaro que yo también ascribo a que siempre que hay una silla libre, el soporte principal es la silla libre. Gracias. ¿Listo? Bueno, vamos a practicar entonces un poco. ¿Qué tenemos acá? ¿Qué vemos? Ahora van a participar ustedes, ¿eh? ¿Qué clase de Kennedy es esto? 2. 3. Acá tenemos un molar, premolar, premolar. ¿Qué clase es de Kennedy? Clase 1. De Kennedy. Chicas, Clase 3. 3. clase 3, subdivisión. Clase 3, subdivisión. 1. 1. Bien. Luego, de Swenson, ¿qué es? Clase 3, 3, modificación A. modificación P. Los que faltan son piezas posteriores. ¿Está? Perdón, profe, no había visto los molares, por eso había dicho clase 1. Bien. Luego, de McCracken, ¿qué clasificación es? Dentosoportada. Dentosoportada según McCracken. Bien. ¿E integral evolutiva? Sin palanca. Clase 1, integral evolutiva, dentosoportada, acá le falta el dentosoportada, sin palanca. Bien. Hay otra clasificación
que es la de Kummer, que se hace cuando ya está realizado el diseño. Por eso no se las voy a dar ahora porque ustedes todavía no saben diseñar. Esa la vamos a ver cuando ya estemos por hacer los diseños en los modelos. Bien, vamos con otra. Esta, ¿qué clase es? Es fácil. ¿Qué clase de Kennedy es? Clase 1 de Kennedy. Clase 1 de Kennedy. Bien. ¿De Swenson? 2. 2, perfecto. ¿De McCracken? Muco dentro soportada. ¿Cómo? Muco dentro soportada. Mucodento soportada. Perfecto. Integral evolutiva. 4. 4, pero no es 4 solamente. ¿Cómo se llama? Con palanca. Mucodento Claro. soportada con palanca bilateral posterior. Bien. Vamos con este otro. Acá no se nota bien, pero tiene un lateral, un canino, un premolar. Acá tiene un molar y de este lado también tiene un molar. ¿Qué clase es esta? Esta es más difícil. ¿Qué clase es? 3 de Kennedy, subdivisión 1. 3 de Kennedy, subdivisión 1. Bien. 3 de Kennedy, subdivisión 1. ¿A ustedes les parece? Yo concuerdo con la compañera, que es. ¿Por qué? Y porque tendríamos un sector posterior desdentado con un apoyo posterior y un solo tramo desdentado en la otra parte, digamos, de la arcada, que estaría limitado por el diente posterior. Esto acá es una pieza, un molar. Esto también es un molar. Cuando hay dos espacios así, siempre el que clasifica es el espacio más posterior y el más largo. ¿Está? Esto está en las reglas de Kennedy. Siempre el más posterior y el más largo. ¿Mm? Las reglas de Applegate, perdón. Esto es una clase 5, subdivisión 1. ¿Está? De Swenson sí es una clase 3, modificación posterior. ¿Por qué? Porque Swenson no tiene clase 5. Ojo. Según McCracken, ¿podemos decir que esto es una clase dento soportada? No, porque hay más mucosa que dientes aptos para Hay soporte. mucha más mucosa que dientes. Es mucodento soportada, según McCracken. Y integral evolutiva, nosotros el problema lo vamos a tener acá. Esto es mucodento esto está mal. No es mucodento soportada, es dento muco soportada con palanca anterior. ¿Está? Arreglen esto, ¿eh? No es mucodento soportada, es dento, porque la clasificación integral evolutiva, no importa la cantidad de piezas dentarias que haya, sino es como dice la clase, es dento muco soportada con palanca anterior. Me confundí acá en poner el nombre. ¿Entendido esto?
se los vamos a arreglar después en el teórico que está subido en el aula. ¿Esta qué clase es? La clase 5. Clase 4. Perdón, acá tienen que mirar bien el modelo, porque este modelo tiene una pequeña trampita. Tienen que mirar bien y saber las clasificaciones y las reglas de Apple, que las acaba de dar la doctora, pero miren bien. Es una clase 2. ¿2 de quién? De Kennedy. ¿Por qué? Clase 2 de Kennedy. Porque se toma el más posterior, que falta una pieza dentaria ahí. Si vos vas a reponer esta pieza dentaria que falta acá, porque tenés un antagonista, entonces una clase 2 de Kennedy, subdivisión 1. ¿Está? Si la reponemos, es una clase 2 de Kennedy, subdivisión 1. Ahora, si no la vamos a reponer porque no tiene antagonista, ¿qué clase es? 4. 4. 4 de Kennedy, exacto. Por lo tanto, es una clase, vamos a hacer como que no la reponemos. Por lo tanto, es una clase 4 de Swenson. ¿Está? De McCracken, ¿qué es? Contamos la cantidad de piezas que faltan. Y las que tenemos. ¿Qué hay? ¿Más terreno mucoso o dentario? Mucoso. Mucoso. Entonces, muco-dentosoportada según McCracken. E integral evolutiva es muco, otra vez está mal acá, es dento-muco-soportada con palanca anterior. ¿Está? ¿Vieron que en un momento yo les dije no tienen que tener en cuenta en la clase integral evolutiva la cantidad de dientes, sino cómo dice la clase? La clase dice que es dento-muco-soportada con palanca anterior. No importa la cantidad de dientes. ¿Entendido? Sí. Si nosotros repusiéramos esta pieza dentaria, entonces sería una clase 2 de Kennedy, subdivisión 1, una clase 1 de Swenson, modificación anterior, anterior y posterior, porque faltan los prepolares, o sea, sería AP, modificación AP. Sería mucodentosoportada, según McCracken, y sería integral evolutiva clase 2, mucodentosoportada, con igual palanca anterior, porque esta palanca es mucho más importante que esta. Acá sería dento-muco soportada con palanca anterior. Profe, y Sí. ahí en la anterior, ¿por qué modificación AP? El P de posterior no estaría incluido cuando decimos clase 1 de Swenson. ¿Esto? Sí.
Usted lo esto- corrigió y dijo modificación AP. Esto es lo que te da la clase. Sí. Esto te determina la clase. Cuando vos, cuando vos vas a reponer el diente este, te va a determinar esto la clase. ¿Está? Pero acá faltan premolares. Entonces, en la subdivisión, acá faltan dientes anteriores y faltan dientes posteriores. Entonces, la modificación es AP. Ah, perfecto. AP. Perfecto, gracias. Esta es más fácil. ¿Qué es esta clase? Clase 2 de Kennedy. 2 de Kennedy. ¿Qué más? Swenson. 1. 1, bien. McCracken. Dento, muco, soportado. Dento mucoso portada, bien. Integral evolutiva. Bueno, lo dice ahí, clase 3, evolutiva. muco, Clase dento, 3, integral evolutiva, palanca muco unilateral. dento soportada con palanca unilateral posterior. Bien. Esta. Está medio feo el dibujo, vamos a pasar a otro. Espera. Este está más lindo. ¿Qué clase es esta? De Kennedy. ¿De Kennedy qué clase es? 2 subdivisiones. 2, subdivisión, ¿cuánto? 1. 1, bien. ¿De Swenson? 1, subdivisión 1, P. modificación P, bien. ¿De integral evolutiva? No, McCracken? Muco dento soportada. Muco dento soportada. Tenemos una silla bastante extensa. Muco dento soportada según McCracken. Integral evolutiva. ¿Qué clase es? 3. Muco dento soportada con palanca unilateral posterior. Palanca unilateral posterior. Una sola silla libre. Esta, ¿qué clase es? 3. Miren bien. De Kennedy, ¿qué clase es? 2. 5. 5. Bien. ¿Por qué? Porque Mm. falta el último diente apto acá para colocar soporte. Falta el canino. Entonces, esto es una clase 5 de Kennedy. Bien. ¿De Swenson qué es? 3. 3, porque Swenson no tiene clase 5 ni 6. Bien. ¿De McCracken? Dento muco. Dento muco soportada.
Bien, según McCracken. O sea, tiene soporte mixto, porque no podemos colocar elementos de soporte en la zona anterior. Integral evolutiva. ¿Va a haber palanca acá? Si yo no puedo poner elementos de soporte en estos dientes, ¿va a haber palanca? ¿Se va a hundir la prótesis en este sector? Sí, se va a hundir. Se va a hundir. Entonces, tiene soporte mixto esto, como está dicho acá. Soporte mixto. ¿Dónde va a estar la palanca? ¿De dónde se va a hundir? ¿De acá adelante o de atrás? En el sector anterior se va a hundir. Se va a hundir en el sector anterior. Bien, entonces, ¿qué vendría a ser integral evolutiva? ¿Cuál es la clase que tiene una palanca anterior? Clase 2. Clase 2. Clase 2, integral evolutiva, dento, acá está siempre mal, dento mucosoportada, con palanca anterior. Esta, ¿qué es? Miren bien. También clase 5. Clase 5, ¿qué más? Subdivisión 1. Subdivisión 1. Subdivisión 1. Bien, el espacio que clasifica es este, por ser el más posterior y el más largo. Esto es la subdivisión. Bien. Clase 5 de Kennedy, Applegate, subdivisión 1. ¿De McCracken qué es? No, de McCracken, de Swenson. Profe, perdona, ¿puedo hacer una pregunta? Sí. Si de un lado tenemos mayor pérdida de piezas, pero el Sí. otro es más posterior y son menos piezas, ¿cuál es el que clasifica? Siempre el más posterior. Aunque sean Siempre. menos piezas. Aunque sean menos piezas. Siempre el más posterior. Vamos a ver si encontramos alguno ahora para poder hacerlo. Bueno, de Swenson, ¿qué vendría a ser? ¿Swenson tiene clase 5? Clase 3. Clase 3 de Swenson, modificación posterior. Clases 3, modificación posterior. De McCracken. Mucodento soportada. ¿Por qué mucodento? ¿Por qué no puede ser? Dento muco, perdón. Dento muco soportada con... De McCracken nada más. Dento muco soportada. Y de... acá está mal también. Y de integral evolutiva. Mucodento. 2. 2, ¿cómo se llama la 2? Dento muco soportada con palanca anterior. Dento muco soportada con palanca anterior. Bien. ¿Esta qué clase es? Clase 2 de Kennedy, subdivisión 2. Clase 2 de Kennedy, subdivisión 1, 2. Bien. ¿De Swenson?
1, subdivisión P, 1, subdivisión, perdón, modificación P y P, o sea, se ponen las dos. modificación P y P. Sí, se ponen las dos porque este diente te está separando. P y P, bien. De McCracken, Mucodento, soportada. mucodento soportada según McCracken. Bien. E integral evolutiva, Clase 3. clase 3, integral Mucodento evolutiva. soportada con palanca posterior unilateral. Exactamente. Bien. Esto lo van a ir practicando después con sus jefes en los trabajos prácticos, ¿eh? ¿Esta qué clase es? Una clase 4, subdivisión 3. ¿Por qué 4? Y porque tenemos... no. ¿Cuál es el espacio que clasifica? Perdón, Clase clase 2. 3, subdivisión 3. ¿El espacio que clasifica cuál es? Este. El más Del posterior. lado izquierdo, claro. Esto. Clase 3, subdivisión 1, 2 y 3, si entraría acá un diente. ¿Está? Clase 3 de Kennedy, subdivisión 3. De Swenson, ¿qué es? Clase 3. Clase 3, modificación, ¿qué? Posterior. Sigamos la Anterior. anterior. Posterior. Acá hay un diente. Anterior y posterior. Posterior y posterior. Posterior. ¿Está? De McCracken, Dento mucosoportada. ¿por qué? Dento mucosoportado. ¿Tiene soporte mixto esto? No. Tiene soporte dental. Tiene soporte dentario. Es dento soportada según McCracken. Bien. ¿Y integral evolutiva? Clase 1. Clase 1. ¿Cómo se llama la clase 1? Dento soportada sin palanca. Dento soportada sin palanca. Bien. Bueno, a ver. Bueno, vamos a dejar acá cualquier cosa. Lo van a ver con cada uno de sus jefes. Vamos a arreglar lo que está mal puesto ahí en el teórico del aula para que quede bien en claro. Y cualquier cosa, la clase que viene seguimos con... No faltaban mucho.